Este segundo encuentro tiene que ver con tal vez la película más exitosa y de relevancia económica que tuvo el cine hasta ahora de Park Chan-wook, que es Old Boy. Y presiento en todo caso que, presumo mejor dicho, que esa relevancia comercial que tuvo la película se relaciona, digamos, a las características del personaje y al padecimiento, al sufrimiento eh, que vive ese personaje central, digamos, al comienzo de la película, en los primeros 15 a 20 minutos, y que después eso se convierte lógicamente en un afán de venganza desencadenado, pero no únicamente por la venganza en sí misma, sino que porque Park Chan-wook en esta segunda y mucho más en la tercera, pero acá se empieza a materializar este asunto, eh, trata la venganza como una obsesión llevada al extremo, ¿no? Al extremo de lo enfermizo. Que la semana pasada lo vimos, pero tal vez, pese a la violencia física que vimos en la película el miércoles pasado, no era, digamos, una venganza racional, pensada, pautada. Era una venganza, obviamente, previamente pensada por los personajes, pero después desencadenada fieramente en el cuerpo, digamos, invadido. Acá, digamos, el tema del personaje encerrado que luego va a salir bueno, a cortar cabezas, a vengarse definitivamente y a la búsqueda, en todo caso, del personaje que decidió su encierro, que lo va a encontrar, obviamente, se mezcla, digamos, con otros temas. Si la semana pasada el tema central, obviamente, como tipifica a la trilogía, ¿no? Es el tema de la venganza. La semana pasada, en la primera parte de la trilogía, el tema de la donación clandestina de órganos era un tema importante dentro de la trama. Acá, digamos, hay otro tema que va invadiendo, digamos, el tema de la venganza es el tema del incesto. Y eso no es, no digo que sea moneda corriente, ¿no? Pero no es un tema novedoso para la cultura asiática. Es mucho más novedoso para las culturas occidentales que para las culturas orientales. Y esto se materializa de manera, el tema del incesto, de manera pausada, muy bien contada, desconcertante en relación al personaje que se va enterando, digamos, del incesto, de que él acaba, obviamente, de convertirse en un personaje incestuoso sin saberlo, y luego, digamos, cómo desencadena una nueva venganza, una obsesión por la venganza, este tema del incesto. Entonces, cuando uno ve All Boy, por supuesto que en principio es una película de encierro, pero después es una película de espacios abiertos. Y tiene, obviamente, las coreografías y el armado de peleas corales, como le gustan a Park Chan-wook y a gran parte del cine asiático. Acá hay una magnífica, magnífica pelea del personaje central contra 20 personajes, que está todo filmado en plano secuencia y con la cámara bastante lejos, o por lo menos no tan cerca de los personajes, pero son 20 furiosos personajes que tratan de asesinar al personaje central y no van a poder. Al personaje central lo van a ver con un cuchillo clavado en la espalda durante toda la escena. Ese es un efecto especial, digamos, un efecto CGI de los tantos que usan los asiáticos, los norteamericanos, o bueno, el Terminator, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero no incomoda, digamos, que se lo vea, aunque sea a la distancia, con un cuchillo clavado en la espalda, el personaje que sigue peleando continuamente. Y es una pelea estupendamente filmada, y como dije recién, filmada en plano secuencia. Y esta es otra distinción que deseo hacer sobre un cine occidental que toma herramientas del cine oriental. Y vamos a la figura celebrada y que obviamente ustedes ya saben de quién voy a hablar, que es la de Tarantino. En Tarantino en gran parte es montajes, ediciones, postproducción. Y acá vemos peleas filmadas en una sola toma, ¿no? En plano secuencia. Es como se filma el musical, muy poco del musical que me interesa en los últimos años, y cómo se filma el musical en gran parte, que no me interesa, también en esos últimos años.
El musical para mí debería filmarse, si es posible, en pocas tomas, para ver la destreza de los que bailan, los aspectos coreográficos, cómo se utiliza el decorado con función dramática. Y en los últimos años, desde algunas, para mí, ¿no? Para ser liviano con el asunto, descartables propuestas del musical, como A Chorus Line o Chicago, uno no sabe quién baila, quién no baila, son todos extras. Richard Gere bailando, no creo, es el doble de Richard Gere, ¿no? Pero y así con un montón de películas en relación al musical. En cambio, más allá de que no quiero irme por ramas derivadas en relación al género, pero en clase suelo mostrar, en las clases de cine argentino, Aniceto, de Leonardo Fabio. Y el Aniceto de Fabio, la segunda versión, la versión color, protagonizada por Hernán Piquín y otras 2 bailarinas, es decir, 3 bailarines, en gran medida el despliegue, digamos, decorativo, escenográfico, y además es todo artificial en la película, el estilo de Cinecittà de Fellini, Fabio filma todo ese despliegue de ballet en plano general, sin corte, casi sin corte, para ver cómo bailan estos estupendos bailarines, para que veamos, para que disfrutemos. Y me parece que esa es otra de las marcas del cine asiático, de este tipo de cine asiático, que lo diferencia del cine occidental cuando adopta cuestiones del cine asiático de estas características. El tema de la edición, el tema del corte, el tema del montaje. Las brillantes peleas coreografiadas de John Woo, en su momento, que también las hicieron, ¿no? Wong Kar-wai, Tsai Lian y los directores de prestigio, y este director también prestigioso en lo suyo como Park Chan-wook, difieren, digamos, de el corte violento del montaje, la rigurosa postproducción que tiene, por ejemplo, Kill Bill, ¿no? Y ahí me parece que es una diferencia, ahí surge una diferencia importante. En la nota que está en la página de la red de la escuela, no porque no tuviera nada que decir o poco que decir sobre la película, pero descubrí en internet una entrevista a Park Chan-wook, y casi, que no es tan larga tampoco, y la mandé junto a una introducción que hice sobre Oldboy, y ahí habla del personaje, habla de la sociedad asiática, de la sociedad coreana, habla de Tarantino también, y al final me acuerdo que, no sé si lo leyeron, le pregunta, el entrevistador le pregunta a Park Chan-wook qué le parecía el cine de Tarantino, porque Tarantino es entre tantos directores asiáticos que elogia, este es un director de cabecera para Tarantino, ¿no? Y él dice, sí, me dijo un montón de cosas que me podría haber dicho una persona en un año, me las dijo en media hora, ¿no? Entonces imagínense lo pesado que es Tarantino, ¿no? Cuando encuentra un objeto de admiración, me imagino 250.000 gestos por minuto, empecemos por ahí. Si lo vimos hablar a Tarantino, si lo vimos en imágenes, es un Scorsese, pero sin traje Armani, ¿no? Por duplicado, ¿no? Y estaría todo el tiempo con mueve las manos. Ahí sí lo imita Scorsese. Y Park Chan-wook se siente muy cómodo de hablar de Tarantino. Él dice que sí, que es un director que él nota justamente de que Tarantino toma algunos ejes del cine de él. Y también comenta una escena, no sé si la recordarán, una escena de un pulpo que se ve en la película. Ahí sí. Sí. No. Lo que pasa, lo que ocurre, lo van a ver, pero el personaje tiene hambre, ¿no? En un momento de la película, imagínense, ¿no? El tipo, no sé si ubican el comienzo de la película, está encerrado en una casa de lujo, ¿no? Pero no puede salir durante 15 años. Y además le dan de comer como si fuera... Sí, como si fuera un preso, le tiran por el agujerito y le tiran la comida, ¿no? Y no sabe por qué está ahí, bueno, todo esto se va a explicar después. El comienzo es muy extraño igualmente. Las piezas del rompecabezas se sueltan muy rápido ya desde el comienzo y uno las tiene que ir armando, especialmente con el eje central que es el personaje de Oldboy, que además con distintos cambios de look todo el tiempo. Hasta que va a aparecer un personaje femenino muy fuerte. Y bueno, justamente este personaje femenino muy fuerte que aparece en la película es el que le va a dar de comer un plato con pulpitos.
Están vivos los pulpos, ese es el tema. Y se lo come vivo. Igualmente explicó Park Chan-wook en una entrevista que determinados pulpos, yo no sé esto, no sé si es un verso, qué sé yo, en Corea, vos los cortás y es como que le quedan signos de vida y se siguen moviendo un rato. Y entonces parece que aprovechó que este señor está acostumbrado a comer pulpos inquietos todavía y se lo comió. Bueno, a ver cómo lo come, ¿no? No comieron, ¿no? Ustedes, porque esto es bastante indigerible. Más allá de eso, lo último que quiero decirles, y después hablamos sobre la película una vez que termine, es plantearse algo que después podemos desarrollar también la semana que viene, que es el último día de las venganzas. Que es cómo la sociedad estadounidense, el cine de Hollywood, digamos, por un lado adoptó cuestiones estéticas relacionadas a los directores asiáticos o lo fue adoptando y llevando al terreno devaluado en algún punto, ¿no? Que es el caso de John Woo. No es lo mismo lo que hizo John Woo en Asia que lo que hizo John Woo en Estados Unidos, aunque no está mal tampoco, pero andá a hacer en Estados Unidos una película que se llama Una bala en la cabeza, donde un personaje tiene una bala en la cabeza toda la película. Imagínense, está comiendo y de repente se mueve para todos lados. Es un personaje hiperkinético, bueno, tiene algo en la cabeza. Entonces a mí se me ocurrió, que es una larga historia que no voy a empezar a desarrollar, anoté algunas cosas en un papel, pero que me parece que todo tiene que ver, antes que con Corea y con China, con Japón, obviamente. Porque Japón es obviamente el primer país asiático el cine japonés que tiene repercusión en Occidente. Y además determinado cine japonés tiene incidencia, digamos, en la gramática genérica del cine estadounidense. Por ejemplo, el mismo Akira Kurosawa dijo en su momento, el gran Kurosawa, que La fortaleza prohibida, Yojimbo y demás, y otras películas son variables de novelas policiales estadounidenses, como Cosecha Roja, de Dashiell Hammett. Y uno puede decir que esos samuráis de Kurosawa luego van a ser resucitados a su manera por el western estadounidense, como pasa con Los Siete Samuráis de Kurosawa, que se va a convertir en western en la década del 60 en los Estados Unidos en una película llamada Siete Hombres y un Destino, con Jules Briner, con Bronson, Steve McQueen, un clásico, ¿no?, del western, pero el original es Los Siete Samuráis, con Toshiro Mifune. Y luego que eso, y que es un ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, por algo lo contratan a Kurosawa en los años fines de los 80 y parte de los 90 para el mercado de los Estados Unidos, pone la plata Coppola, pone plata Scorsese, pone plata George Lucas, para que Kurosawa haga Kagemusha, para que haga Ran, que es una extraordinaria película, una versión libre, japonesa obviamente, de King Lear, de Shakespeare, y que después esto va variando un poco en los 90. En los 80, perdón. Aunque Ram, si no me equivoco, es del 83, 84, por ahí, 85 como máximo. A fines de esa década surge un clásico, que ya se imaginan cuál es, que es mucho más allá que una película de acción, que es Duro de Matar. Es decir, la primera, con Bruce Willis, con el héroe en camiseta. Que para mí es una película extraordinaria por donde se la vea, ¿no? La hizo un enorme director de este tipo de películas, que es John McTiernan. Y si uno ve Duro de Matar, la puede disfrutar por donde fuere, por donde sea, ¿no? Desde la figura del héroe, por ejemplo, contra todos, contra un grupo de terroristas internacionales que encabeza el gran y recordado Alan Rickman, con mucho sentido del humor. Pero recuerden en qué tipo de edificio, quién gobierna ese edificio, que es tomado, digamos, por los terroristas. Es un edificio japonés, en medio de Manhattan, ¿no? Y es interesante esto. Es interesante que el imperio Nakatomi tenga que ser salvado, pese a que se destruye casi todo el edificio, digamos, por el héroe estadounidense. Porque al fin y al cabo, ¿qué es Duro de Matar? Es la historia de un héroe.
Es un héroe en camiseta que tiene a la mujer en el otro piso y él va venciendo a todos los terroristas internacionales, que habla, digamos, es el mundo contra él, ¿no? Pero al mismo tiempo está el edificio ocupado por japoneses que gobiernan el lugar y que no necesitan aspirar cocaína, como aspira uno de los que está en la película, que Alan Rickman le va a pegar un tiro, que es el típico Wall Street yuppie de los años 80, ¿no? El que viene con la tarjetita y corta la cocaína. Y a mí me parece una variable interesante en relación a la figura de cómo se incorpora, antes de que aparezca Old Boy, esto sería lo anterior, ¿no? Es una interesante película de crítica social, ¿por qué no decirlo? Que el edificio Nakatomi está ocupado por japoneses y necesitan la figura del típico héroe estadounidense para salvar al imperio, pese a que lo matan a Nakatomi y demás, ¿no? Como se ve al principio. ¿Qué pasa después? Y aparece todo esto. Y aparece la sociedad triunfante que se apoderó de algunas partes de la economía de mercado de los Estados Unidos. La sociedad triunfante vendría a ser la sociedad asiática que emigra a los Estados Unidos, deja su lugar de origen y no parece demasiado contemplado en parte del cine en los 90 cómo era Japón, cómo era Corea, por lo menos en el cine que se vio acá, ¿no? Cómo era China. Desde el cine de acción, digamos, ¿no? De este tipo de películas. Ahora, cuando aparece Old Boy, uno dice, bueno, el personaje de Old Boy es un personaje de esa sociedad. Nunca podría ser el héroe camuflado, digamos, como es el héroe en camiseta que es John McClane, el personaje de Bruce Willis. Es una operación extraña la que hace el cine estadounidense antes de adoptar a los directores asiáticos que más le gusta. Lamentablemente, las pocas ideas de buena parte del cine industrial estadounidense, ¿qué hacen? Compran los derechos de Old Boy y hacen un mamarracho. Es decir, no compran los derechos ni de la primera ni de la tercera, que no fueron tan exitosas en los Estados Unidos. Compraron los derechos de la segunda y hacen una película totalmente devaluada, la versión estadounidense, en comparación con esta. Pero podemos ir pensando, si quieren, para la semana que viene, otros ejemplos de grupos empresariales o grupos de empresarios asiáticos, chinos, coreanos, japoneses, que aparezcan, digamos, en el cine de los Estados Unidos en los 80 y en los 90. Ahora se me ocurre otro ejemplo, justamente la estaban dando anoche en el cable, de la madrugada, Lluvia Negra, que es una película de Ridley Scott, el de Alien, el de Blade Runner, con Michael Douglas y Andy García. Pero es al revés, ellos van a investigar al país asiático. Es a la inversa. No es que, todavía son los asiáticos, los Godfather asiáticos, ¿no? Que tienen a los Goodfellas, ¿no? Que son los que andan en la moto, pero con una espada de este tamaño atrás, ¿no? Por las dudas. Y así le van a cortar la cabeza a Andy García, literalmente, ¿no? En una magnífica escena, extraordinaria escena, que la ve Michael Douglas. Pero todavía todavía son los empresarios que no salieron de ese lugar, que no salieron de su lugar de origen. Claro, la película es de principios de los 80. No es como Duro de Matar, que es de fines de los 80. Ahí se produce el pasaje, la ida, el viaje empresarial de muchos asiáticos que aparecen ocupando torres, rascacielos, y ellos son los dueños de esas torres y rascacielos. Bueno, disfruten Old Boy, si se puede decir que disfruten de esta película de Park Chan-wook, y después resolvemos si comemos pulpo o no. Lo vemos después.